Bienvenido a Botel. En esta ocasión iremos a las raíces cinematográficas del Caballero de la Noche. Batman 89. El Batman que puso las bases para los futuros Batmans. A pesar de ser un Batman ya con sus añitos, el Batman de Keaton sigue generando buenas impresiones para los fans de todas las edades. Sus dos filmes han envejecido como el vino. De hecho, su última aparición en The Flash fue reconocido por varios críticos de cine como lo único rescatable e impactante de aquella película fallida. Pero no solo fue el Batman de Keaton quien transformó por sí solo el cine de superhéroes. También el peso de sus filmes cae gracias a sus grandes antagonistas. Todo esto se debe a que cuando Tim Burton estrenó Batman en 1989, no solo redefinió la imagen del Caballero Oscuro para el cine moderno, también trajo por primera vez una Gotham oscura, decadente y estilizada, poblada por personajes tan dementes como fascinantes. Para que Burton imprimiera su sello gótico e inconfundible en su Gotham City, dio vida a una galería de villanos tan extravagantes como trágicos. Desde la risa maníaca del Joker hasta la mirada felina de Catwoman, pasando por la inquietante figura del Pingüino, estos antagonistas no solo desafiaron al hombre murciélago de Michael Keaton, sino que también robaron cámara y se convirtieron en íconos del cine. En este recorrido pasaremos por los villanos más memorables del universo burtiano de Batman, únicamente orientado en el Batman de Keaton, por lo que no pasaremos por los horrores de Schumacher. Tranquilos, solo ondearemos en los villanos de la Gotham más fiel de los cómics. Y como es costumbre en el canal, comenzaremos desde el villano menos impactante hasta el más emblemático. Sin más por hablar, comencemos. Comenzamos el recorrido con Carl Grissom. Interpretado por el fallecido Jack Palance, Carl Gorause Grissom fue por un tiempo el más poderoso gángster de Gotham, un conocido miembro del AMPA. Fue líder del sindicato del crimen de Ciudad Gótica, además de ser el jefe de Jack Napier, con quien podía operar todas sus operaciones criminales y clandestinas sin problemas. Sin embargo, una sucia traición con Jack Napier lo llevó al final de su imperio criminal. En los cómics, Carl Grissom no es un personaje oficial. Fue creado para el filme para desarrollar el arco narrativo del Joker, pero está basado en Rupert Thorne, uno de los jefes del AMPA de Ciudad Gótica. Dentro de la historia, Carl Grissom solía ser el jefe mafioso más poderoso de Ciudad Gótica, pues comandaba a los demás capos del crimen de la ciudad y contaba con algunos o incluso la mayoría de los oficiales del Departamento de Policía de Ciudad Gótica con excepción del comisionado Gordon. En su nómina, tenía al teniente Max Eckhart. Cuando el recién elegido fiscal de distrito, Harvey Dent obtiene datos delictivos que relacionan a Grissom con la fábrica Axis Chemicals que estaba siendo utilizada como fachada para las operaciones de tráfico de Grissom. Grissom se preocupa al saber que las pruebas y documentos almacenados en la fábrica son suficientes para condenarlo a la cárcel y derrocar su imperio criminal, por lo que ordena una operación para deshacerse de esas pruebas. Al mismo tiempo Grissom también descubre por medio de Eckhart que su amante Alicia Hunt mantiene una aventura con Jack Napier. Así que, para vengarse, Grissom envía a Napier y a su equipo a la fábrica de químicos Axis Chemicals para confiscar las pruebas antes de que Dent lo haga. Simultáneamente, llama al teniente Eckhart y le ordena que lidere un equipo de policías para matar a Napier. Sin embargo, el plan fracasa parcialmente cuando el comisionado Gordon interviene para capturar a Napier con vida. Eckhart intenta escapar, pero recibe un disparo en el pecho y es asesinado por un vengativo Napier. En ese mismo momento Batman interrumpe para enfrentar y atrapar a los hombres de Carl Grissom, quien ya estaba siendo seguido por Batman. Napier se enfrenta entonces a Batman, pero cae en un tanque de productos químicos, lo que hace que Grissom crea que Jack está muerto, para su deleite. Al día siguiente por la noche, después de ducharse, Grissom recibe la visita del Napier, quien sobrevivió a la caída en el tanque de químicos y ahora quiere venganza por haberle tendido una trampa. Grissom finge alivio e intenta agarrar su arma, pero la sombra del Napier se burla y se aprovecha de sus maniobras, apuntándole al jefe del crimen. Grissom, ahora a merced de Napier, ofrece un trato, mencionando su nombre Jack, a lo que la sombra de Napier responde: «Jack? Jack está muerto, mi amigo, ahora puedes llamarme Joker». Con cabello verde, piel blanca y una amplia y permanente sonrisa con labios rojos, para horror de Grissom, el Joker dispara un tiro al pecho de Grissom, haciendo que el jefe del crimen se tambalee, antes de dispararle un segundo tiro al corazón que lo mata. Con esto, el Joker consigue quedarse con el control de su imperio. Carl Grissom disfrutó de las cosas buenas de la vida, como Alicia y su ático. Grissom no sentía remordimientos por sus actos asesinos, pero estaba dispuesto a manipular a otros para sus propios fines. A pesar de ser un gángster despiadado, Grissom amaba de verdad a Alicia y jamás la habría torturado hasta la locura como lo hizo Jack Napier cuando se convirtió en el Joker. Grissom solo estaba motivado para tenderle una trampa a Napier debido a su romance con Alicia. Sin embargo, la involucración de Batman al caso llevó a la transformación del mismo Joker.
esto último término condenándolo a su final. Como curiosidades, Tim Burton recuerda estar nervioso al comienzo del rodaje de Batman, en parte porque era su primera gran producción. Para su suerte la situación se agravó al trabajar con Jack Palance. Durante el rodaje, tuvo problemas para rodar una escena con Palance. Al rodar una escena del personaje Carl Grissom, Burton gritó acción, y unos minutos después, Palance no apareció en la toma. Burton cortó la toma y entró al set, solo para descubrir que Jack tenía problemas de audición, por lo cual criticó el desempeño de Palance. Palance, sordo pero irritado, le preguntó a Burton: «He hecho más de 100 películas, ¿cuántas has hecho tú?». Burton contó, años después, que fue una experiencia de cierre en blanco que nunca olvidaría. A pesar de este incidente, Burton añadió que Palance era perfecto para el papel. Mencionó que no se le ocurría a nadie más que pudiera ser el jefe de Jack Nicholson. Aparentemente Grissom no enfrentó a Batman como un legítimo villano, pero en la fiesta de Bruce Wayne, se detalla que Bruce Wayne ya lo tenía en la mira. Su aparición en la planta de químicos señala que Batman lo enfrentaría, pero cuando el Joker lo reemplazó, se convirtió en el blanco de Batman. Carl Grissom fue el primer villano presentado en Batman 89 como un capo duro pero carismático, que incluso inculcó ciertas costumbres a Napier, el futuro Joker. Carl Grissom, al ser liquidado al principio de la trama, no llegó a ser icónico y memorable para el público, reduciéndolo a un papel secundario en la trama, por lo que queda en la escala más baja de villanos de Batman 89. Aun con ello, es uno de los villanos más auténticos de la saga Burton. Grissom tiene una autoridad natural que encarna al arquetipo del jefe mafioso de los 50s. Su voz grave, sus gestos gruesos y su mirada descarada, lo plasman como una figura dominante y peligrosa. Es el típico gángster de cine negro, con un aire de poder consolidado que contrasta con el caos psicótico de otros villanos y cómico del Joker. Max Schreck, interpretado por el veterano actor Christopher Walken. Maximilian Max Schreck es un personaje escrito completamente por Tim Burton para la secuela Batman Returns, traducido al español en ciertas regiones como Batman Regresa o Retorna de 1992. A pesar de ser un personaje no oficial, tuvo un impacto fuerte para la historia de Batman 2 al grado que inspiraría a la creación de Roland Daggett en Batman, la serie animada. En la serie, Roland Daggett era un empresario corrupto. Su empresa compitió con Bain Enterprise, lo que hizo que Daggett recurriera a planes oscuros para obtener una ventaja competitiva. Dentro de la historia, Max Schreck es mostrado como un villano ambicioso, empresario, político y un magnate muy poderoso, dueño de varios negocios, entre ellos una cadena de tiendas por departamento Schrecks. Su única familia es su hijo Charles Chip Schreck. La esposa de Schreck y madre de Chip presuntamente fue asesinada por él mismo. Schreck planea crear una enorme planta de energía nuclear a la cual se oponen el alcalde de Gotham Hamilton Hill y Bruce Wayne, considerando que Gotham tiene un exceso de energía y por tanto dicha planta sería innecesaria. Pero sus intenciones son diferentes. Sabiendo que Gotham tiene un exceso de energía, su supuesta planta no es más que un condensador y en lugar de generar energía, la absorbe, dándole a Schreck el monopolio de la energía. Con ello, dejaría a su único heredero Chip como líder de esta planta, que le facilitaría el inicio de su imperio familiar. En un evento en fechas decembrina, Schreck improvisa sus palabras ya que su secretaria Celina cae al olvido darle su discurso, el cual es interrumpido por la banda criminal del circo Triángulo Rojo. El ataque fue muy violento, por lo que las autoridades solicitaron apoyo a Batman. La organización exige llevarse a Schreck, pero Chip gana tiempo para que su padre huya del sitio, pero es atrapado por el Pingüino. Al principio dicho ente era un mito de la ciudad Gotham, por lo que Schreck se asombra al ver que el Pingüino es real. El Pingüino logra chantajear a Schreck con los desechos tóxicos de su supuesta limpia planta de textiles. Esto acreditan como dueño de edificios en ruinas de la ciudad y la muerte de Fred Atkins, socio de Schreck. Schreck, al no tener otra opción, accede a las demandas del Pingüino, que implica colaborar en sus planes de presentación y el control de Gotham. Schreck monta junto al circo Triángulo Rojo un falso robo de un bebé para que el Pingüino finja rescatar al bebé, quedando como un héroe. Schreck defiende al Pingüino de la insistente prensa cuando él trataba de descubrir sus raíces en el archivo de Gotham. En los archivos descubriría que su nombre era Oswald Cobblepot. Al día siguiente, Schreck se tiene una reunión con Bruce Wayne, quien le comenta que es una inconveniencia construir la planta de energía. Posteriormente se sorprende al ver a Celina viva, ya que la había lanzado de su torre por descubrir pruebas contra él. Ella, fingiendo amnesia, solo acompaña a Bruce a la salida. Schreck le menciona a su hijo Chip que la trataría de matar de nuevo si lo chantajeaba, y por curiosidad menciona a su difunta esposa. También menciona su trabajo por controlar al Pingüino. El plan de Schreck consiste con el Pingüino crear un caos en Gotham para adelantar las elecciones, ya que quiere que Cobblepot sea el alcalde para que así apruebe su planta de energía. No obstante, los planes de Schreck son arruinados por Batman luego de que revelase una grabación de Cobblepot donde insulta a todos los ciudadanos de Gotham diciendo que los manipuló como tontos. El discurso de campaña de Cobblepot es arruinado por dicha grabación, por lo que Schreck lo abandona traicionando su pacto.
El Pingüino por su astucia regresa a las cloacas para planear con su circo su máxima venganza contra Gotham y Schreck. El baile de máscaras de Schreck es violentamente interrumpido por el Pingüino diciéndoles a los presentes que sus secuaces matarían a sus hijos arrojándolos a las cloacas de Gotham con aguas contaminadas por las plantas de Schreck en clara venganza por lo que sus padres habían hecho con él en el pasado, y a su vez se llevaría a Chip para matarlo de la misma manera. Pero Schreck lo convence de llevarlo a él en lugar de su hijo, argumentando que él lo había manipulado y traicionado. Schreck es encerrado en una jaula a la espera de morir con los primogénitos de Gotham, los cuales serían rescatados por Batman. Schreck logra escapar de su encierro, pero es atrapado por Catwoman, quien está decidida a matarlo. Batman logra evitar eso, aunque prometiendo hacer encarcelar a Schreck por sus crímenes. Cuando Batman rompe su máscara revelando su identidad como Bruce Wayne, Schreck, con el revólver que mató al gordo payaso el Pingüino, le dispara a Bruce y luego le dispara a Selina, pero no consigue matarla. Sin entender lo que pasa, mira el revólver si este no es de salva. La Gatúbela le da un beso a Schreck, pero poniendo su teaser eléctrico en ambas bocas, por lo que no solo mata a Schreck sino destruye los ventiladores del Pingüino. Catwoman desaparece y Bruce, que fingió morir, descubre a Schreck hecho un cadáver carbonizado. Schreck quizás pudo salvarse, pero no sabía manejar situaciones fuera de la normalidad. Las vidas de Gatúbela lo aturdieron dejándolo a su merced, incluso no pudo creer que Batman era Bane cuando este se quitó la máscara, dejándolo como un gran manipulador sin escrúpulos, pero un villano bastante incrédulo para una tan excéntrica como la ciudad de Gotham. Como datos curiosos, Max Schreck estuvo planeado también para aparecer en la serie animada de Batman de los 90s. Pero Tim Burton no se sentía seguro si un personaje escrito por él formara parte de la serie animada, por lo que fue descartado por órdenes de Burton. Burton tenía pensado que si iba a dirigir la tercera entrega iba a mostrar al hijo de Schreck, Chip, como uno de los secundarios villanos de la tercera película, buscando venganza contra Catwoman por liquidar a su padre y Batman por dejarlo morir. La fiesta de Max Schreck con máscaras es una referencia a la famosa fiesta surrealista de los Rothschild, celebrada el 12 de diciembre de 1972 en el Château de Ferrières, una majestuosa propiedad de la familia Rothschild a las afueras de París. Esta fiesta, organizada por la baronesa Marie-Hélène de Rothschild y su esposo, el barón Guy de Rothschild, es considerada una de las más extravagantes y misteriosas de la historia moderna, generando innumerables teorías conspirativas debido a su estética surrealista y gótica de sus invitados. Por lo que Max porta el ojo que todo lo ve en su sombrero en alusión al hermetismo. David Bowie, quien ya había sido considerado para interpretar al Joker para la primera película, fue la primera opción para el papel de Max Schreck antes de que Christopher Walken fuera elegido. Pero Bowie rechazó el papel para participar en Twin Peaks, o Fuego camina conmigo de 1992. El personaje de Christopher Walken lleva el nombre del actor de terror alemán Max Schreck, mejor conocido por interpretar al conde Orlok en Nosferatu de 1922. Max Schreck es un personaje fascinante y multifacético que encarna el arquetipo del villano corporativo corrupto, con un toque de excentricidad oscura que le aportó Walken magníficamente. A diferencia de los villanos más caricaturescos como el Pingüino o Catwoman, Schreck es un antagonista más terrenal, representando el capitalismo sin escrúpulos. Su plan para construir una planta de energía que en realidad drena recursos de Ciudad Gotham refleja una crítica al poder corporativo y la avaricia. Esto lo hace un contraste interesante con los otros villanos, que son más psicológicamente complejos o trágicos, aunque tampoco Max escapa del sarcasmo y el lado tragicómico del filme. Pero también mantiene un lado despiadado, un lado misterioso y extravagante que refleja miedo, por lo que lo convierte en un villano a la talla de Batman. También hay que destacar que mostró una evolución con respecto a sus emociones, ya que cuando el Pingüino intentó secuestrarlo, este no dudó en dejar a su hijo por él. Pero en la fiesta que interrumpió el gordo Pingüino, este demostró un cambio en exponer su vida para salvar a su hijo, por lo que al final demostró no ser tan canalla. Max Schreck, como un magnate codicioso, resonó con el público de la época, que veía reflejadas las críticas a la era Reagan y el auge del corporativismo. Su personaje se convirtió en una especie de sátira de los yuppies y empresarios sin ética, similar a figuras como Gordon Gekko de Wall Street, pero con un giro más gótico y teatral. Su figura es fuerte e importante para Batman Returns, ya que sus actos llevaron a la creación de Catwoman, además de lograr manipular a su captor el Pingüino para solo sacar el provecho necesario para desarrollar sus mismos planes. Ambicioso, controlador, oscuro, criminal y excéntrico lo hicieron merecedor de ser un villano icónico. Por desgracia, Schreck no logró quedar como un villano de culto por los años y quizás se deba a su rol secundario y realista. De todas formas, quedó como uno de los villanos más interesantes del Batman de Burton. Catwoman, interpretada por Michelle Pfeiffer. Catwoman no solo aparece como una villana criminal organizando asaltos, uniéndose al Pingüino para liquidar a Batman y destruyendo tiendas como una furia anarquista.
También combate a ciertos criminales y pasa al final a ser un antihéroe tras la traición del Pingüino y su venganza contra su corrupto jefe Max Shreck. Esto la acerca más a su versión del cómic, ya que en ellos pasa a formar parte del equipo de Batman en algunas situaciones, aunque también usa medidas extremas para enfrentar organizaciones criminales o aquellas que atentan con la naturaleza, no perdiendo nunca su faceta de excelente ladrona. En ciertas versiones formó un romance con Batman e incluso atrayendo a otros personajes como Azrael. Por lo que la Gatúbela de Batman Regresa es hasta ahorita la más fiel a los cómics desde su traje hasta sus facetas criminales. Dentro de la historia, Catwoman era el alter ego de Selina Kyle, una secretaria solitaria y frustrada del magnate de la cooperación Max Shreck, quien perdió el control después de que su jefe intentara matarla para encubrir sus planes corruptos. Tras caer a través de varios toldos del edificio, Selina sobrevivió milagrosamente a lo que de otro modo habría sido una caída fatal, aunque quedó inconsciente con solo una conmoción cerebral leve. Mientras yacía en el callejón, una manada de gatos que había alimentado comenzaron a lamerla en enjambre, aparentemente la reanimaron. Aunque aturdida, Selina regresó a casa y volvió a escuchar los mensajes de su contestador. Tras escuchar un anuncio de Sex, finalmente perdió los estribos y sufrió una crisis nerviosa, durante la cual saqueó el apartamento y destruyó sus pertenencias mientras docenas de gatos comenzaban a entrar por todas partes a través de las ventanas. Creyéndose una nueva persona, Selina usó sus herramientas de costura para crear un disfraz de gato casero. Con esto, adoptó la identidad de Catwoman y comenzó a planear su venganza contra Shreck. Catwoman en su comienzo recorriendo las peligrosas calles de Gotham, se topó con un asaltante que atacó e intentó violar a una mujer indefensa. Ella probó sus nuevas habilidades felinas con el corriente asaltante a lo que brutalmente le cortó la cara con sus garras. Cuando la presunta víctima intentó agradecerle, Selina se negó y la reprendió por no poder defenderse, abandonando el lugar antes de que llegaran las autoridades. Al día siguiente, Selina controló a su jefe Shreck fingiendo amnesia para mantenerse cerca de él para su venganza. En ese momento acompañó a Bruce Wayne a la salida, a cual enamoró con su atrayente belleza y personalidad, formando una relación. Durante un ataque a la ciudad por parte de la banda del Triángulo Rojo, Selina decidió aprovechar la oportunidad para cubrirse mientras saqueaba Sex. Tras entrar como Catwoman, comenzó a saquear la tienda con un látigo recién adquirido. Manipuló la planta baja para que explotara. Mientras huía antes de la detonación, Catwoman descubrió a Batman y al Pingüino esperando afuera. Cuando la tienda Sex explotó, aprovechó la oportunidad para huir a los tejados. Al descubrir que Batman la perseguía, Catwoman lo confrontó. Tras un duro golpe de Batman, ella fingió rendirse victimizándose por ser una mujer. Batman se traga el truco, es derribado del tejado y atrapado con su látigo. Aprovechando la oportunidad para provocarlo, Catwoman no se dio cuenta de que Batman sacó una cápsula química corrosiva azul de su cinturón y la lanzó, atrapándola en el brazo. Perdiendo el equilibrio, fue rescatada por él y arrastrada hasta una cornisa. Sorprendida de que Batman la hubiera rescatado, Catwoman quedó fascinada con él y comenzó a coquetear. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para encontrar puntos débiles en su armadura, encontrando uno sobre su cinturón de herramientas y apuñalándolo en el abdomen. En respuesta, Batman la tiró del tejado, irónicamente haciéndola caer en un camión que transportaba arena para heces de gato. Tras perder su segunda vida, Catwoman decidió vengarse también del Caballero Oscuro. Al día siguiente, Catwoman rastreó al Pingüino hasta su edificio de campaña. Lo esperó en el segundo piso, donde propuso una alianza entre ellos para vengarse de Batman. Al enterarse de los planes del Pingüino de matar a Batman manipulando el Batimóvil, Catwoman descartó los planes, pero en su excéntrica reunión llegaron a un acuerdo para enfrentar a Batman. Con su alianza asegurada, los dos idearon un nuevo plan para incriminarlo por secuestrar a la Princesa del Hielo y atacar a civiles mediante el control remoto del Batimóvil. El día de la ceremonia de volver a encender el árbol, Selina se encontró con Bruce en Gotham Plaza. Caminando y hablando juntos, aceptó una invitación para una cena temprana en Wayne Manor. Durante la cena, Selina y Bruce hablaron de su vida personal, incluyendo su novia anterior Vicky Vale. La cita pasó a lo romántico donde ambos se reconocieron como almas gemelas. En su faje ambos tocaron sus heridas de combate por lo que pasaron un momento incómodo. La cita se interrumpió por el secuestro de la Princesa del Hielo. Ambos suspenden la cita para ponerse sus trajes y acudir a la ceremonia. Llegando a la escena al mismo tiempo que Batman, Catwoman se enfrentó al Caballero Oscuro en combate. Finalmente, se separó y arrastró a la fuerza a la Princesa de Hielo hasta el tejado del edificio. Sin embargo, el Pingüino había planeado que su rehén se cayera del edificio e incriminara a Batman. Después de que la policía disparara a Batman desde el tejado, Catwoman se acercó a él y lo inmovilizó. Cuando Catwoman intentó apuñalarlo en el mismo lugar, Batman se soltó de su agarre y reveló que se había preparado. La sorprendida Catwoman solo observó cómo huía de la escena usando un planeador oculto. Después del atentado,
El Pingüino le propuso una costón a Catwoman, a lo que ella lo rechaza con desprecio, a lo que Cobblepot la traiciona colgándola de uno de sus paraguas especiales. Catwoman logró zafarse del artefacto, pero perdiendo una vida al caer y reventar con sus gritos un invernadero. Después, durante el evento que desenmascaró al Pingüino, mientras la multitud comenzaba a abuchearlo, Zelina se marchó abruptamente, sabiendo que llevaba su paraguas pistola y probablemente reaccionaría violentamente. Con su alianza con el Pingüino rota, Zelina ideó un plan para matar a Zek ella misma en su baile anual de Masquerade con una pistola oculta. Antes de que pudieran salir a hablar, el Pingüino atacó, revelando su plan de asesinar a los primogénitos de Gotham y tomando a Zek como rehén en lugar de su hijo. Mientras Bruce salía a rescatar a los niños de la banda del Triángulo Rojo disfrazado de Batman, Zelina se puso su traje dañado y siguió al Pingüino y Zek hasta la guarida del primero en el viejo zoológico. Mientras este último intentaba escapar, Catwoman actuó, estrangulándolo con su látigo y arrastrándolo por el recinto. Finalmente, Batman intervino e intentó convencerla de que entregara a Zek al departamento de policía de Gotham. Sin embargo, ella se opuso, argumentando que él seguiría usando su riqueza para evitar ser condenado, por lo que ningún jurado mantendría a Zek encerrado mucho tiempo. Batman finalmente se desenmascaró e intentó implorar a Zelina que abandonara su venganza. Aunque expresó su deseo de compartir una vida con él, Zelina rechazó la oferta de Bruce, y decidió matar a Max Zek. El lugar estalló en pedazos y Catwoman huyó del lugar. Tras el incidente, Zelina se arregló el traje y volvió a merodear por las calles de Gotham. Según un relato, Catwoman abandonó la ciudad gótica, aunque sus hazañas se hicieron famosas. Otro relato sugiere que Zelina fue una de las muchas Catwoman que existieron a lo largo de la historia, aparentemente resucitada por los mensajeros de Bast. Ophelia Powers recopiló una fotografía suya y la mostró junto a algunas de las presuntas predecesoras de Patience Phillips. Como curiosidades, Annette Bening fue inicialmente elegida para interpretar a Catwoman, pero se vio obligada a abandonar el proyecto debido a un embarazo. José Fernández ya había esculpido una capucha para Bening, que parecía más un animal, cubriendo su nariz y labio superior. Cuando eligieron a Michelle Pfeiffer para reemplazarla, se decidió hacer una capucha que revelara más su rostro. Pfeiffer entrenó en el gimnasio de kickboxing Stele Boxer 2 horas al día durante 6 meses. También practicó yoga, levantamiento de pesas y karate. Además, pasó 3 meses entrenando con un látigo de 3,6 metros. Su entrenador quedó fascinado por su control nato con el látigo, de hecho solo se filmó una vez la escena donde decapita a los maniquís. Con esto Pfeiffer demostró que nació para el personaje. Catwoman también iba a aparecer en las versiones de Schumacher titulada Batman desencadenado. Habría reaparecido como una alucinación inducida por el gas del miedo del espantapájaros, y aparecería en una secuencia donde ella y otros villanos de las otras películas someten a un juicio a Batman. Se esperaba que Pfeiffer repitiera su papel Catwoman, al igual que otros actores que habían interpretado villanos en las películas. Sin embargo, Batman desencadenado fue cancelada tras el desastroso resultado crítico y financiero de Batman and Robin. Michelle Pfeiffer de pequeña, estaba completamente obsesionada con Catwoman. Pfeiffer reveló en una entrevista del 2017. Cuando me enteré de que Tim Burton estaba haciendo la película y que Catwoman ya estaba elegida, me sentí devastada. En ese momento, era Annette Bening. Luego se quedó embarazada. El resto es historia. El cómic Batman 89, escrito por Sam Raimi y dibujado por Joe Quiñones, que ignora las secuelas de Joel Schumacher. Catwoman, además de tener nuevas adaptaciones a su traje, juega un papel decisivo al causar la muerte de Harvey Dent, Dos Caras, lo que marca un punto de inflexión en la historia. Tras este evento, Bruce Wayne rechaza a Zelina, lo que lleva a un desenlace agridulce. En represalia, Catwoman entrega pruebas a Bárbara Gordon que revelan la identidad secreta de Bruce como Batman, lo que plantea un conflicto potencial para futuras historias. Este acto refleja su naturaleza vengativa y su incapacidad de reconciliarse completamente con Bruce, manteniendo su carácter ambiguo. El retrato de Zelina Kyle Catwoman por Michelle Pfeiffer en Batman Returns, dirigida por Tim Burton, es ampliamente considerado uno de los más icónicos en la historia del cine de superhéroes. El personaje captura su ruptura psicológica y su renacimiento como una figura empoderada pero fracturada, haciendo que Zelina sea tanto una figura sexy como inquietante. Su relación con el hombre murciélago es compleja ya que están cargadas de tensión romántica y tragedia, ya que ambos reconocen que sus alter egos los condenan a no estar juntos. La relación con Bruce es el único rasgo de humanidad que le queda a su personaje. Su actuación es a la vez teatral y elogiada por varias décadas, encajando perfectamente en el tono gótico y psicológico de Batman Returns. The Penguin, o más conocido como el Pingüino, interpretado por el actor, comediante y director cinematográfico de Nueva Jersey Danny DeVito, también llamado Oswald Cobblepot por su verdadera familia burguesa. Era el legítimo heredero de una de las familias más acaudaladas de Gotham City.
En esta secuela el Pingüino es un hombre deforme que fue abandonado en las alcantarillas de Gotham cuando era un bebé. El rechazo de su familia de la alta sociedad formó en su personalidad una actitud sociópata amargada y despiadada, aunque ya mostraba una agresividad incontrolable desde la infancia. En los cómics, es conocido como uno de los enemigos más antiguos e icónicos de Batman. Los artistas Bob Kane y Bill Finger lo introdujeron en Detective Comics número 58 de diciembre de 1941. El Pingüino es un hombre bajo y grueso, conocido por su amor a las aves y sus paraguas especializados de alta tecnología. Como un mafioso y ladrón, es conocido como el Señor del Crimen. Su negocio de un club nocturno ofrece una cobertura para la actividad criminal. Batman frecuentemente lo utiliza como una fuente de información sobre el submundo criminal. Según Bob Kane, el personaje fue inspirado por la entonces mascota de una publicidad de cigarrillos, Kohl, que era un pingüino con un sombrero de copa y bastón. Finger creía que la imagen de los señores de la alta sociedad con smoking era una reminiscencia de los pingüinos emperador. Para la versión de Burton, la imagen burguesa se mantiene, pero como una versión oscura, deforme y tragicómica. Dentro de la historia, Oswald nació en la privilegiada familia Cobblepot el 23 de diciembre de 1950. Su padre, Tucker, militaba en el DAR. Esther dio a luz a Oswald en los pasillos de Cobblepot Manor, en el barrio nevado de Asbury Park. Los padres de Oswald, la nodriza y el médico reaccionaron horrorizados ante la monstruosa deformidad del bebé. En particular, Tucker, tras correr a la habitación de su esposa, gritó de horror, mientras la nodriza huía frenéticamente de la habitación y el médico salía con ganas de vomitar. En los días siguientes, Oswald demostró una fuerza, coordinación y agresividad inusuales para un recién nacido. Debido a su incontrolabilidad, Tucker y Esther lo encerraron en una caja de hierro como un animal. Tras 2 años después, con una actitud violenta y un aspecto grotesco, los avergonzados y asustados, Tucker y Esther se aventuraron en una nochebuena al parque central de Ciudad Gótica, cerca del zoológico. En un pequeño puente, arrojaron el carruaje de Oswald a un arroyo. Finalmente, Oswald fue arrastrado a la orilla de Arctic World, donde fue descubierto por un grupo de grandes pingüinos emperador propiedad de un circo. Hasta su edad adulta, viajó por varios estados como fenómeno de circo. Su horrible pasado lo convirtió en un sociópata amargado y despiadado. Con el tiempo tomó el control del circo Triángulo Rojo con la idea de vengarse del mundo que lo despreció. Durante su estancia en el grupo del circo obtuvo el nombre del Pingüino por su parecido con ellos y forma de caminar. Sus padres murieron a una edad relativamente joven, en circunstancias misteriosas. Se desconoce qué fue de su mansión y fortuna. Finalmente, el circo regresó a la ciudad durante sus últimos años y presentó atracciones recientemente agregadas a su espectáculo de fenómenos. Usó el viejo zoológico abandonado como refugio para sus nuevos planes. El Pingüino se obsesionó con espiar a la clase alta, revisando sus desechos y aprendiendo sus propios secretos. El Pingüino usó un carrito de patos de una atracción aérea en el viejo zoológico para sortear con mayor facilidad el enorme laberinto de las alcantarillas de Gotham. Tras las muertes de los capós Carl Grissom, Vinnie Ricorso y Antoine Rotelli, e influenciado por las recientes hazañas del Joker, el Pingüino comenzó a reclutar exconvictos y prófugos a los que les diseñó sus propios artilugios teatrales y máscaras aterradoras para su banda. 2 años después del enfrentamiento del Joker con Batman, Oswald se fijó en un multimillonario Max Schreck, quien tras la caída de la mafia Grissom y el Guasón, se había convertido en el nuevo hombre más poderoso de la ciudad por medio de la corrupción. Para organizar el secuestro de Schreck, Oswald ordenó a la banda del Triángulo Rojo atacar la Plaza Gótica. El Pingüino observó la masacre desde la seguridad de una rejilla de alcantarilla, donde vio a Max huir de sus secuaces. El Pingüino atrapó a Schreck, lo dejó inconsciente y lo llevó a su guarida. El Pingüino chantajeó a Schreck con pruebas incriminatorias de sus actividades más sospechosas. Esto motivó a Schreck a aceptar ayudar al Pingüino para ganarse la confianza del público. Schreck montó un falso atentado para presentar al Pingüino como un héroe y un personaje benévolo a pesar de su imagen deforme. La idea era usar la victimización para disfrazar sus macabras intenciones. El Pingüino aparentemente rescata al hijo del alcalde Roscoe Jenkins de un matón acróbata. El plan funcionó, y el Pingüino se convirtió en un héroe para todos, excepto para el intuitivo Bruce Wayne. Tras descubrir su nombre de nacimiento original, Oswald Cobblepot, el Pingüino fue a visitar el cementerio donde estaban enterrados sus padres biológicos y colocó rosas en su tumba en señal de respeto, diciendo a los ciudadanos de Gotham que los perdonaba por su abandono. Aunque lo más seguro es que era parte de su actuación política. El Pingüino finalmente se ganó la aprobación ciudadana, y tras ser persuadido por Schreck, tuvo la intención de postularse a la alcaldía. Durante una presentación con su nuevo gabinete de campaña, atacó a un joven que le hizo una broma de mal gusto. El suceso fue ocultado por Schreck para no dañar su imagen. Tras encontrarse con Batman y Catwoman mientras paseaba por su futuro distrito electoral de noche, al día siguiente, Catwoman contactó a Penguin, quien le comentó que ambos compartían un odio profundo por Batman. Aunque el Pingüino declaró que ya planeaba sabotear el Batimóvil, Catwoman señaló que Batman tendría más poder como mártir,
y que la única forma de destruirlo por completo era incriminarlo y convertirlo en uno de los criminales que despreciaba. Usando el plan subsiguiente se puso en marcha. Batman fue incriminado por el secuestro y asesinato de la Princesa del Hielo y quedó atrapado en el Batmóvil bajo el control remoto del Pingüino. Tras hackear el Batmóvil con un rastreador, usó un dispositivo de control, inspirado en una máquina mecedora, para activarlo a distancia justo cuando Batman entraba en el vehículo. Mientras se regodeaba, le confiesa a Batman, con exceso de confianza, que engañó a Gotham para que lo eligieran alcalde, dejando salir su verdadero desprecio por la ciudadanía sin saber que Batman grababa todo lo que decía. Aunque Batman apenas logró recuperar el control del Batmóvil tras localizar y destruir el rastreador, esto provocó que el Pingüino gritara de rabia antes de que Batman destruyera el canal de comunicación. La campaña del Pingüino para destituir al alcalde fue rápidamente destruida cuando Bruce reprodujo comentarios seleccionados que el Pingüino hizo insultando a la gente de Gotham mientras controlaba el Batimóvil en uno de sus discursos. La frase más destacada fue: "Tienen que admitirlo, manejé esta ciudad apestosa como un arpa del infierno". Al darse cuenta de que los habían engañado, los habitantes de Gotham se enfurecieron y le lanzaron huevos y verduras a Oswald. El Pingüino reaccionó entonces con rabia, abrió fuego contra la multitud con su paraguas ametralladora, casi matando a varios civiles y provocando el pánico entre la multitud. El ataque casi letal fue presenciado por toda la ciudad, lo que resultó inmediatamente en una orden de arresto por intento de asesinato. El destino quiso que Oswald se topara con el mismo puente donde sus padres lo habían abandonado, donde se zambulló. Tras usar su arcana habilidad de buceo y natación, Penguin escapó rápidamente de los disparos del departamento de policía de Gotham y encontró el coche Pato donde lo había dejado en la alcantarilla. Penguin regresó entonces al viejo zoológico, donde renunció a su humanidad y reveló su plan original: secuestrar y asesinar a los primogénitos de las familias más prominentes de Gotham en venganza y ahogarlos en las aguas de su guarida, que envenenó con los desechos tóxicos que extrajo de la fábrica textil de Shrek para la ocasión. El Pingüino envió entonces a su mejor secuaz, el Organillero, a conducir el tren del circo Triángulo Rojo mientras el resto de sus tropas se dispersaban por la ciudad para colocar a los niños en jaulas para animales. El Pingüino irrumpió en el baile de Max Shreck, y como mencioné antes, Shrek logró que el Pingüino se lo llevara en lugar de su hijo. El Pingüino lo encerró en una jaula con vistas al agua envenenada, le contó su plan, que incluía usar un paraguas musical hipnótico para atraer a los niños, y comentó: "Y podrás verlos hundirse en un charco profundo de tus subproductos industriales. Luego te unirás con ellos". Batman atacó a los miembros de la banda del circo y puso fin a los secuestros. El mono del Organillero regresó a la guarida del Pingüino poco después y le entregó una nota de Batman. Al leerla, el Pingüino lanzó un rugido de furia desenfrenada. El Pingüino envió entonces un ejército de comandos pingüinos para aniquilar por completo a los habitantes del centro de Gotham. Batman logró interferir las señales de control de los pájaros y las desvió, luego localizó el origen de la señal a través de las alcantarillas. Tras darse cuenta de que Batman se acercaba a él y ver huir al resto de la banda del Triángulo Rojo, el Pingüino corrió como un cobarde a su bote anfibio, pero fue interceptado por el colosal Bat-Skibboat, que atravesó la pared y destrozó a su pato. Batman emergió y examinó los restos, pero el Pingüino logró eludir brevemente al Caballero Oscuro y lo atacó por la espalda. Tras estrangular a Batman con su paraguas, el Pingüino desenvainó una cuchilla de la punta. Batman sacó entonces un control remoto de su cinturón multiusos, revelando que el ejército de pingüinos se había reunido en los terrenos del zoológico. Furioso, el Pingüino lanzó su paraguas a Batman. El Pingüino cayó en la trampa de la simple táctica de Batman. Tras enfurecerse, el Pingüino tomó el control remoto con júbilo triunfal y presionó el botón rojo parpadeante que disparó los misiles de los comandos Pingüino. Entonces, la Bat-Skibboat liberó una bandada de murciélagos que rodearon al Pingüino. Mientras intentaba esquivarlos, el Pingüino cayó de espaldas por el gran ventanal de su guarida al agua envenenada. Batman no pudo salvarlo, al igual que la Princesa del Hielo. Mientras tanto, los comandos pingüinos seguían disparando sus misiles, que destruyeron gran parte de la superficie del zoológico. Más tarde, tras el enfrentamiento final entre Catwoman y Se, en un estado agonizante, The Penguin emergió del agua, ansioso por matar a Batman de una vez por todas, mientras escupía bilis verde sin control y hacía gárgaras mientras se dirigía hacia él. Penguin se tambaleó hacia el barril de su paraguas. Para cuando Bruce sintió la presencia de Penguin, ya era demasiado tarde y se levantó para enfrentarlo. El Pingüino sacó un paraguas de su colección y al descubrir que era su inofensivo paraguas musical, lo dejó caer. Tras quejarse del calor debido a que el aire acondicionado no funcionaba con el generador, el Pingüino le dijo a Batman que lo mataría en un instante, en cuanto pudiera tomar un poco de agua helada, lo que finalmente resultó ser sus últimas palabras. En ese momento, 6 pingüinos emperador emergieron de las sombras tras del cuerpo del Pingüino y lo arrastraron solemnemente de vuelta al agua. El final del Pingüino es trágico, ya que a pesar de ser un monstruo,
En cierto modo el desprecio de sus padres y la dura vida como un fenómeno de circo lo fueron alienando a una personalidad vengativa. Aunque ya daba indicios violentos por su naturaleza animal, su odio fue más por una respuesta a la insensibilidad humana y un destino injusto. En algún momento el mismo Batman llegó a sentir comprensión cuando escuchó la historia de sus padres. Como datos curiosos: la idea macabra del Pingüino para matar a los primogénitos de los adinerados de Gotham, en venganza a sus padres y la sociedad acaudalada, es comparable a la matanza del faraón de los niños varones hebreos al principio del libro del Éxodo y a la última plaga que castiga a Egipto para solo matar a los primogénitos en la Biblia. Tim Burton, conocido por su estilo visual único, solía comunicarse con sus actores a través de imágenes y conceptos artísticos antes de entrar en detalles narrativos. En el caso de DeVito, Burton le envió un boceto que mostraba al Pingüino como una figura deformada, con rasgos animales y una apariencia trágica, diferente del caballero criminal de los cómics. Este dibujo ayudó a DeVito a captar el tono mórbido y perturbador que Burton quería para el personaje. De esta forma el Pingüino de DeVito rediseñó al personaje para nuevas versiones, como en la serie animada de los 90s, que mezcla la parte burguesa con uso de su pipa icónica, pero mostrando manos de 3 dedos como un animal. Por lo que la originalidad de Penguin en Batman Regresa es icónica dentro del mundo de DC. A diferencia de su homólogo del cómic, salvo en las representaciones promocionales, el Pingüino nunca fumó ni llevó una boquilla en la boca. La única escena en la que estuvo cerca de fumar fue cuando el joven Josh, en su fiesta electoral, se metió una boquilla en la boca, la cual escupió inmediatamente. Danny DeVito permaneció en el personaje entre tomas llegando a incomodar a los actores, entre ellos Michelle Pfeiffer. Es probable que el Pingüino sea el culpable del fin del Batman 89, ya que estaba relleno de intenciones macabras, sexuales y violentas, por lo que pudo ser el desatante para que las empresas patrocinadoras del filme amenazaran a Warner en retirar sus inversiones si no se rediseñaba las películas para un público más infantil y bobo. Por lo que esto daría vida a las versiones de Joe Schumacher y perdiendo la oportunidad de cerrar la trilogía del Batman de Michael Keaton. A diferencia de su versión del cómics, que le encanta los lujos y ser todo un caballero de smoking. El Pingüino de Burton es un sociópata trágico, mentalmente inestable, mezquino, vengativo, asesino, depravado, amargado, motivado por el odio y todo un animal. Esto último él mismo lo reconoció cuando estalló de furia al perder el control de Gótica. En sus puntos débiles son sus actitudes infantiles, como hacer berrinches cuando las cosas no salían como él quería. Quizás esto se deba a la ausencia de una figura paterna, además de elegir armas y vehículos con forma de juguetes o juegos. Pero su aspecto criminal más perturbador fueron sus tendencias homicidas de infanticidio y sobre todo en recién nacidos. Su obsesión lo llevaron incluso a investigar los registros de nacimientos de los primogénitos de la clase alta de Gotham y anotarlos con puño y letra. Esto lo convierte en uno de los villanos más oscuros y perturbadores de la saga Burton. Sin embargo, a pesar de poseer cualidades muy macabras y oscuras, no supera a la máxima figura de los antagonistas de Batman 89. Sí, ya saben a quién me refiero. Así es, finalizamos el recorrido con el Joker, también llamado como Jack Napier y conocido anteriormente en Hispanoamérica como el Guasón, interpretado por la leyenda del cine, Jack Nicholson. Jack Napier fue en sus orígenes un peligroso asaltante y un psicópata asesino. Desde muy temprana edad ya perpetraba asaltos y asesinaba por encargo a sus víctimas con la frase, ¿alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? En uno de sus asaltos nocturnos, asesinó sin dudar a los padres de Bruce Wayne, cuando los tres caminaban en un callejón tras poner resistencia cuando el señor Wayne quiso defender a su esposa cuando el compañero de Jack la atracó. Quiso asesinar a Bruce pero se vio interrumpido por la policía que acudió al sonido de los tiros. Este suceso marcó el camino de Bruce Wayne para convertirse en Batman, un justiciero decidido a combatir el crimen por las vidas de sus difuntos padres caídos por este mal. Jack subió de nivel con los años uniéndose a la poderosa mafia de Carl Grissom, tras una infidelidad con la novia de Grissom. Jack Napier fue traicionado en una operación en la fábrica de químicos Axis Chemicals, cuando Batman y la policía ocasionaron que su cuerpo fuera arrojado a un contenedor de químicos verdes, además de recibir quemaduras en su rostro que desfiguraron sus labios. Napier acudió con un cirujano clandestino que utilizó pésimas herramientas quirúrgicas. La cirugía plástica fallida lo desequilibró mentalmente, despertando en él una nueva identidad a la que se autonombró el Joker. El bromista. Esta figura se convirtió en el primer gran villano de Batman y una gran amenaza para Gotham. En los cómics, el Joker, conocido como el príncipe payaso del crimen, es uno de los villanos no solo más icónico de Batman, también en el mundo del cómic. Creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson en Batman número 1 de la primavera de 1940, publicado por DC Comics. Su origen exacto es deliberadamente ambiguo, con múltiples versiones, siendo la más conocida la presentada en The Killing Joke de 1988, donde se sugiere que era un comediante fracasado que, tras un accidente en una planta química,
se transforma en un criminal psicótico con piel blanca, cabello verde y una sonrisa permanente. Sin embargo, el propio Joker declara que prefiere que su pasado sea de opción múltiple, lo que refuerza su naturaleza impredecible y caótica. Dentro de sus actos más atroces en los cómics fueron el asesinato de Jason Todd, el primer Robin en A Death in the Family, 1988, disparar y paralizar a Barbara Gordon, la Batgirl en The Killing Joke, también de 1988, asesinar a Sarah Essen, la esposa del comisionado Gordon en Batman, No Man's Land, de 1999. Entre infanticidios, torturas, secuestros y genocidios, es un brutal manipulador y villano que usa la ironía y la comedia psicológica para perpetrar sus mayores fechorías, por lo que lo convierte en el mayor némesis de Batman. Dentro de la historia, tras liquidar a Grissom, el Joker asume el liderazgo de Axis Chemicals, por lo que el Joker reúne a los restantes líderes mafiosos de Gotham, incluidos algunos de la antigua nómina de Grissom, en una reunión. Allí, asesina rostizando hasta los huesos a uno de los principales capos de Gotham, Antoine Rotelli, usando un arma eléctrica, su Buzzer mortal, como demostración de poder y para intimidar al resto. No obstante, no todos aceptan el dominio del Guasón, por lo que el Joker inicia una purga marcando su transición de un criminal organizado a un agente del caos que busca no solo controlar el crimen, sino desestabilizar toda Gotham. Vinny Ricorso, un gángster influyente que busca llenar el vacío del poder dejado por Grissom tras su muerte, aparece en público frente al ayuntamiento de Gotham, donde intenta aprovechar la crisis causada por el Joker para posicionarse como una figura de autoridad en el crimen organizado, declarando ante la prensa que está tomando medidas contra el caos. Hablando con la prensa, presumiendo de su influencia y prometiendo estabilidad en la ciudad, el Joker interrumpe de forma teatral. Disfrazado y acompañado por su pandilla, el Joker asesina a Ricorso apuñalándolo con una pluma afilada en un acto público y caótico. Luego, el Joker se burla de la situación, consolidando su imagen como un villano impredecible y teatral. El Joker contamina los productos de higiene en Gotham con su químico elaborado por él por sus conocimientos en química llamado Smilex, que provoca la muerte con una mueca o sonrisa histérica provocando un colapso del sistema nervioso central de la víctima. El Smilex no es solo un arma para matar, sino una extensión de la filosofía impuesta por el Joker, ya que convierte a Gotham en un reflejo de su propia demencia. Al hacer que las víctimas mueran riendo con una mueca similar a la suya, el Joker impone su marca personal en la ciudad, transformando el terror en una especie de arte macabro. Esto genera pánico masivo en la ciudad mientras él disfruta del caos. Sobre este evento, el Joker continuó dando caza a los miembros de Grimson que no aceptaron su control. Durante estos eventos se enamora de la reportera Vicky Bell fotografiada por sus secuas Bob en el atentado del ayuntamiento de Gotham. Tras acosar a Vicky después de asaltar un restaurante de clase alta al día siguiente la busca en su departamento donde se encuentra a Bruce Wayne. Wayne siendo Batman sabe de su identidad debido a que lo había investigado, por lo que lo enfrenta con la seguridad que le disparara en su pecho defendiéndose con una bandeja de metal para fingir su muerte y poder escapar de allí. ¿Y si él disparaba en la cara? Fue un riesgo que tomó Bane, así de huevudo era este Batman. En ese encuentro la célebre frase del Joker antes de dispararle fue reconocida por Bane, lo que lo relaciona al asesino de sus padres. Bruce entonces sabe que el asesino es el mismo Joker. Esto cambia su enfrentamiento con el Guasón en algo muy personal. Tras haber liberado la lista al público de los productos contaminados por Smilex otorgada por Batman, el Joker reta a Batman organizando un desfile en Gotham para celebrar el aniversario de la ciudad, usándolo como señuelo para liberar gas Smilex y matar a la multitud. Ofrece dinero para atraer a la gente, mostrando su teatralidad. Batman antes destruye la fábrica de Axis Chemicals pensando en detener al Guasón antes que libere su desfile, pero desde un helicóptero el Joker se burla de Batman y vuela hacia el evento donde lo espera enfrentar. Batman interviene durante el desfile, usando el Batrín para detener el plan del Joker. Esto enfureció al Guasón porque no pensaba en que Batman tendría una nave para deshacerse de sus globos de Smilex, por lo que frustrado mata a su ayudante Bob. Como un duelo de vaqueros, Batman y el Joker se enfrentan cara a cara. El Joker consigue derribar la nave de Batman con un revólver cañón. Aunque la caída de la nave no consiguió matar a Batman, Vicky corre en su ayuda a lo que el Joker la intercepta para raptarla, por lo que el duelo final sucede en la Catedral de Gotham, subiendo a la torre. Batman se levantó de los restos de su nave y subió a la torre venciendo a los secuaces del Joker. Batman logró enfrentar al Joker al llegar a lo alto de la catedral, donde le coloca una santa vergüenza al Joker furioso por haber asesinado a sus padres. Pero al final el Joker se las ingenia y logra aventar a Batman y a Vicky al balcón de la catedral. El Joker intenta huir en un helicóptero, pero Batman lo atrapa con un cable, atándolo a una gárgola. Incapaz de escapar, el Joker cae desde la torre hacia su muerte. El final del Joker fue algo macabro ya que su cadáver con su sonrisa marcada, seguía al parecer riéndose desde el inframundo por uno de sus artefactos de broma que se activó justo cuando cayó al piso. Este villano era casi un demonio, ya que de no haber intervenido el Caballero Oscuro para detenerlo, la ciudad de Gotham habría colapsado hasta el infierno. Como datos curiosos,
Aunque no está confirmado por Burton, la transformación y muerte del Joker poseen un simbolismo de carga cristiana. Primero, Batman, al intentar salvar al Joker del químico verde sujetando su mano antes de que caiga, refleja un acto de redención cristiana, ofreciendo una oportunidad de salvación que el Joker rechaza. Esto resuena con la idea cristiana de libre albedrío y la posibilidad de redención incluso para los pecadores. Segundo, las gárgolas en la arquitectura gótica, como las de la Catedral de Gotham, suelen tener un significado ambivalente en el contexto cristiano. Por un lado, son protectoras, ahuyentando el mal. Por otro, su apariencia demoníaca, especialmente con cuernos, un símbolo clásico del diablo, puede asociarse con lo infernal. Que el Joker quede atrapado por una gárgola con cuernos sugiere que su propio mal o su naturaleza caótica y destructiva lo condena. En la tradición cristiana, la caída desde una gran altura, especialmente desde un lugar sagrado como una catedral, puede simbolizar el descenso al infierno, como se ve en la expulsión de Lucifer del cielo. El hecho de que el Joker caiga debido al peso de la gárgola refuerza la idea de que su destino está sellado por su propia maldad, que lo arrastra literalmente hacia abajo. Jack Nicholson tuvo un amplio control creativo sobre el personaje, lo que incluyó la decisión final sobre su aspecto en la película. Sin embargo, no todas sus decisiones fueron determinantes en la apariencia final, ya que Tim Burton y el maquillador Nick Dudman también aportaron ideas que agradaron. Según los carteles de búsqueda repartidos por Eckhart en Axis Chemicals, Napier nació en Brooklyn. Jack Nicholson recibió un porcentaje de los ingresos brutos de la película, y debido a su enorme recaudación en taquilla, se llevó unos $60 millones. Ajustando la inflación, esto equivale aproximadamente a $157.147.718 en 2025. A Jack Nicholson le gustó tanto su actuación en esta película que llegó a verla una vez por semana en su mansión. La interpretación de Nicholson como el Joker estableció un estándar muy alto. Esto creó la maldición del Joker, ya que la expectativa implícita de que los futuros actores que interpretaran al Joker debían igualar o superar esa intensidad. Cuando Heath Ledger interpretó al Joker en The Dark Knight, su actuación, que le valió un Oscar póstumo, elevó aún más la vara. Trágicamente, Ledger falleció poco después de terminar la película, lo que alimentó especulaciones sobre una supuesta maldición ligada al papel, ya que el personaje parecía demandar una inmersión emocional extrema. Actores como Jared Leto de Suicide Squad y Joaquín Phoenix con el Joker del 2019 enfrentaron una presión enorme para superar a sus predecesores. El Joker de Jack Nicholson ve el mundo como un escenario para su arte. Sus crímenes no son solo actos de violencia, sino performances cuidadosamente diseñadas para impactar y transformar. Esto se ve muy bien reflejado en su acoso y sus torturas psicológicas. Con Vicky el Joker le obsequia regalos macabros que refuerzan la obsesión del Joker con lo grotesco como forma de arte, al igual que su aprecio por el cuadro de Francis Bacon en el museo o la destrucción de Alicia en una de sus obras maestras, reflejando su visión distorsionada del arte. De hecho, el cuadro de Francis Bacon, específicamente, se cree que es una referencia a Figure With Me, conocida por su estética cruda y gótica. Al decir el Joker, "Me gusta este, déjalo", revela que el Joker tiene un gusto artístico selectivo, atraído por obras que reflejan su propia sensibilidad caótica y macabra. La pintura de Bacon, con su imaginería visceral y barroca, resuena con la visión del mundo del Guasón, donde el caos y la violencia son formas de expresión artística. A lo largo del tiempo el Joker de Jack Nicholson se ha mantenido como uno de los mejores del cine. Un villano desde sus orígenes. Su astucia en el crimen organizado, su inteligencia en la química, su ambición y vanidad con su característico gusto en los naipes, transformaron al mejor villano que tuvo el Batman de Burton. Un Joker acosador, vengativo, genocida, infanticida en potencia, el hombre que colapsó toda Gotham y el asesino de los padres de Bruce Wayne. Este Joker cargó todas las características del Joker del cómic, ya que a pesar de ser oscuro y malvado, tiene un estupendo humor. En una época en la que las adaptaciones de cómics al cine aún no eran tan comunes ni sofisticadas, este Joker marcó un estándar para futuros villanos tanto por DC como para otras franquicias. Su combinación de carisma, humor y amenaza sigue siendo una referencia contemporánea, y su interpretación permanece como una de las más memorables en la historia del cine. Así terminamos el recorrido de los mejores villanos de Michael Keaton Batman. Mi Batman favorito. Aunque como bonus podríamos agregar al kryptoniano que acabó con su vida. O este pedazo de mierda por ponerse a vomitar en sus escenas papuchas. Pero bueno, trataré de ser objetivo. Como crítica rápida y personal, Batman de 1989 es una joya del pasado. Aunque debo confesar que el final en la catedral ya me empieza a aburrir. El respeto a la obra original y las innovaciones de Burton me parecen fascinantes y acertadas, por lo que tiene un 10 sólido.
Batman regresa, es más un filme de Burton al combinar la Navidad cruda y una música muy manos de tijera con un villano tétrico como The Penguin. Aunque abusa de su humor, su gore la rescata al mantener el toque gótico de la primera película, por lo que la dejo en un 9 sólido. Así terminamos. Si estás suscrito al canal, échame la mano activando la campanita y comentando para que el modulador se mueva para este canal. Hasta pronto.